Soy Magda Yolima Arias Cantor, docente asociada al programa de psicología, líder del grupo de investigación biopsicosocial GIPSICOS, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Oriente. Mi nombre es Santiago Montoya, hago parte del grupo de investigación del Semillero de Psicología Social. Actualmente estoy cursando el 10º semestre de Psicología. Surge esta investigación de un macroproyecto que se hace en conjunto con la Universidad Bolivariana y otro número de universidades. La universidad se apropia pues, a la alianza del semillero junto con este macroproyecto para hacer la investigación de subjetividades políticas en el oriente antioqueño. Se ejecuta en los 23 municipios de la región, de la subregión del oriente antioqueño, y ha tenido una duración de 24 meses. Una de las cosas que empezamos a identificar y que le da origen al proyecto es pensar en los efectos que tiene la política en la vida cotidiana. La política no es solamente un acto de votar o ser ciudadano en determinadas cosas. La política es una esfera o es una parte de las dimensiones de los seres humanos. Tiene una gran relación entre lo que sucede con la conducta, con las emociones y con las formas de pensar que motivan decisiones electorales. Entonces, a raíz de la participación en el Nodo de Violencia y Paz de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, empezamos a identificar una serie de problemáticas relacionadas a la política específicamente. Si bien pensar que la psicología y la política no van, sí van de la mano por los efectos que tienen. Surge de varias universidades del país y a nivel internacional, con la Universidad de Keele en Reino Unido, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga y de Medellín, la Universidad Conrad Lorenz de Bogotá, la Universidad Javeriana de Cali, la Universidad Popular del Cesar de Valledupar, nosotros aquí por Oriente Antioqueño como Universidad Católica de Oriente. Fueron varias etapas. El primero, el consolidar pues, los instrumentos. Estos instrumentos pues, ya estaban validados por las escalas acá en Colombia. Se aplicaron principalmente 2 instrumentos, entonces fue un instrumento cualitativo, un instrumento cuantitativo. Para el instrumento cualitativo fueron aplicadas unas entrevistas semiestructuradas, para el instrumento cuantitativo fue aplicado una batería de 9 escalas, validadas, como te dije, ya aquí en Colombia. Pues lo primero fue eso, luego empezar en la ejecución de la aplicación, tanto del instrumento cuantitativo como el instrumento cualitativo. Es correlacional, es decir, ninguno tiene más peso que el otro, y hacer el análisis tanto sistémico como el del instrumento cuantitativo. Nosotros hemos desarrollado varias estrategias de transferencia de conocimiento de lo que hemos producido. Una de las estrategias que generamos fue con los resultados preliminares, hacer unos videos cortos que están disponibles en el Instagram de investigación, de la Dirección de Investigación, para promover y para fomentar que las personas tengan un pensamiento crítico y un poco más funcional y adaptativo con relación a la política. Nos hemos centrado en trabajar a partir de esos videos lo que es el populismo, lo que es la polarización y lo que son las emociones políticas, porque evidenciamos que no solamente es un paper o un artículo o un monográfico, sino que también es cómo traducimos el conocimiento y lo llevamos a que funcione y que las personas lo entiendan. Que hemos también hecho participación en diferentes eventos académicos, la preparación de publicaciones, los semilleros de investigación, la participación en diferentes espacios donde compartimos y transferimos lo que hemos aprendido del proceso. El tiempo pues que uno está como tal en ese semillero va cambiando la perspectiva de muchas cosas, desde el ámbito político, cómo se ven las cosas, también desde el tema relacional. Como tal pues como comenzamos, y desde que comenzamos fuimos haciendo el tema de artículos, entonces también mirar las visiones de las otras personas y también compararlas con otras posturas. Entonces yo a comprender como tal de una manera muy general sobre lo que estamos investigando. Entonces muchas de las cosas que uno anteriormente pensaba ya comienza también a cuestionarse. Entonces desde la experiencia es también uno cuestionarse mucho de las creencias que anteriormente tenía mediante a lo que uno va investigando y las experiencias de las demás personas, y a llegar a comprender también ciertas creencias que uno tenía y asegurarlas también como tal. De anticiparnos a muchos procesos que se están viviendo actualmente con el tema electoral y que marcan y determinan una circunstancia de cómo nos relacionamos y cómo
¿Por qué elegimos lo que elegimos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué pensamos con relación a determinados líderes o a determinados movimientos? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, esa práctica o la vida cotidiana es precisamente lo que nosotros tratamos de entender. ¿Cómo se construye la subjetividad en las personas? Hay muchos resultados, ¿cierto? Como les venía contando, entonces de cada variable sale muchos resultados. Por ejemplo, de una variable como lo es la ideología política en los jóvenes o mayores de edad del Oriente Antioqueño, surgen, por ejemplo, cómo ellos se relacionan o cómo ellos conocen y se informan de la política. Entonces surge de que los mayores de edad aquí en el Oriente conocen de política por medios de comunicación como RCN, como Caracol, que son los tradicionales. También se informan por medio de redes sociales. Uno de estos resultados nos llevó a las conclusiones de que primero los jóvenes se instruyen mucho por lo que hay en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Sin embargo, hay una gran desconfianza por la información que allí se publica. Y a su vez hay cierta desconfianza también por los medios tradicionales, porque los catalogan como amarillistas, como medios que controlan la información. Digamos que los resultados son son muy variados en torno a cada categoría. Hola, mi nombre es Emiliano, tengo 23 años, vivo en La Ceja. Bueno, respecto a la pregunta de que si en mi casa se habla acerca de política o de temas pues derivados, bueno, la verdad es que sí, y de hecho nos ha permitido en tema de los debates y en tema de las diferentes posturas que pueden haber, nos ha permitido crear un espacio más de tolerancia, más de debate limpio y entendimiento cuando hablamos de estos temas, porque nos permiten tener una conversación y de conocer diferentes posturas y diferentes argumentos y compartirlos no solamente como personas que conocemos del tema, que tenemos una postura, sino también como familia, como seres humanos y como sociedad. Precisamente una anécdota que tenemos es evidenciar los efectos de la política en las relaciones. Varios, por ejemplo, espacios que compartimos con los compañeros, discusiones que se van fomentando para tratar de entender por qué la política nos puede unir o nos puede separar, cómo se da la polarización, cómo un tema político de determinado líder, incluso del espectro político, tiene una afectación en la forma en que pensamos, en la forma que sentimos y a veces, que no es nuestro caso, pero cómo se rompe una relación, cómo se rompen y se distancian las personas porque es de X bando o de Y bando. Bueno, mi nombre es Esteban Noreña Arboleda, líder de deportes de la Universidad Católica de Oriente. Bueno, en mi casa sí hablamos de política y a mí me parece importante porque realmente las personas que hacen política, están hablando de política e intervienen en la política, son las personas que cambian un país con sus ideas, con sus cambios y con todo el compromiso que tienen para que se transforme Colombia. La que busca conocer cómo se da la polarización, la subjetividad, las ideas conspirativas, bueno, un montón de variables y mirar en cuál espectro político se catalogan esas personas a las cuales aplicamos la encuesta. Entonces, si son de izquierda, si son de derecha, si son de centro, extrema izquierda, extrema derecha, centro izquierda, centro derecha, ¿vale? A su vez, entonces también aplicamos unas entrevistas semiestructuradas, es decir, les preguntamos a las personas a través de unas entrevistas una serie de cosas que nos ayudan a tener una visión de cómo se relacionan ellos en torno a esas subjetividades políticas. La política se ha convertido en un escenario en el que las personas, no hablamos de política, yo no hablo en la mesa de religión, ni de política, ni de fútbol, ni nada, porque vamos a terminar peleando. Entonces, cómo también la deseabilidad o ese fenómeno de aquiescencia nos está llevando a que las personas asuman una actitud pasiva en las decisiones que nos conciernen a todos. Y eso también en comprender, por ejemplo, cómo los estudiantes o cómo las personas de la cotidianidad desconocen mucha información, no les interesa conocerlo, pero se quedan con redes sociales o con noticias cortas
que a veces es desinformación. Y eso es una de las cosas que opera el populismo y que facilita la polarización a partir de las emociones, de movilizar emociones. Entonces, cuando no generamos pensamiento crítico y las personas no lo tienen, fácilmente se enganchan de cualquier información y eso es lo que estamos reproduciendo en la vida cotidiana. Esos cortos momentos en los que no los pensamos facilita que la persona se enganche y tome una decisión que a veces después nos va a costar como tal en un escenario político, económico, social. Y otra de las dificultades es darnos cuenta que a veces las personas no conocen, pero no conocen porque no tengan información, sino porque no quieren conocer. Hola, mi nombre es Alejandro, tengo 19 años y en mi casa se habla un poco de política, pero no lo suficiente. Decidimos quizá tener estos espacios para mejorar y enriquecer los lazos familiares sin necesidad de que estos factores intervengan de una manera tan amplia. Pero sí tenemos encuentros donde conocemos las posturas de cada uno, cómo nos afecta la política en la familia y en el municipio donde pertenecemos, en el territorio, y así conocer las consecuencias de los candidatos que escogemos y cómo podemos también tener un conocimiento mucho más amplio de estas elecciones y todo el tema político del país. Hay muchas variables dentro de la investigación y cada una de las variables de investigación tiene su punto pues importante. Entonces, ¿qué puede salir de esto? Comprender cada una de las variables a través de los resultados que tenemos, pero actualizándolo más desde un tema longitudinal y comparándolos con algo que sea actualmente. No es igual a las investigaciones que teníamos anteriormente cuando las aplicamos, los instrumentos, a como están ahora. Puede que ahorita tenga una favorabilidad o menos favorabilidad con alguna de las personas pues, que anteriormente le aplicamos. Nosotros, la investigación en este momento ya cerró. Ya hicimos la recolección de la información y estamos en el proceso de análisis y en el proceso escritural. Ya hemos participado en varios eventos científico-académicos, hemos presentado los resultados en varios espacios, en varios escenarios, y también lo que les comentaba con relación a mover información a través de redes sociales. Los videos están disponibles en UCO Investiga, en Instagram, y eso nos ha facilitado evacuar resultados. Estamos evidenciando unos niveles de incertidumbre muy altos que se traducen en ansiedad en las personas. Entonces, aquello que desconocemos o que pensamos que no pasa, sí se está presentando. Lo que pasa es que se da un efecto cognitivo en el que las personas lo anulan para evitar que haga un mayor daño. Pero estamos empezando otra vez a ver reminiscencias o formas de pensar de revivir el conflicto, de revivir el tema de la inseguridad, de las dificultades de la convivencia, de aquellos efectos históricos de las luchas, de los conflictos armados en el oriente antioqueño y a nivel país. Además, por las fechas en las que estamos, Colombia tiene muchos elementos históricos relacionados al conflicto que van ligados a las posturas políticas actuales, y eso para muchas personas que ya vivieron que ya lo vivimos, causa ansiedad. Entonces es como la política y el mal uso de la información y el no contraste de la información genera ansiedad, miedo, temor, incertidumbre. Y otro de los efectos que es considerable es el incremento en las formas de pensar de las personas muy relacionadas a la mentalidad conspirativa. Son procesos psicológicos que tienen mucha afectación en las emociones y en cómo nos comportamos con relación a determinados temas. Y eso va a llevar a que tomemos decisiones políticas dentro de estos escenarios que se están dando. ¿Por qué? Por la falta de información y porque nos dejamos llevar por otro tipo de información que no contrastamos. Hola, soy Isabela. En mi casa no se habla de política y siento que de pronto eso puede incidir un poco de manera negativa porque no soy una persona que, digamos, que está muy enterada de lo que pasa en la política en Colombia. A mi mamá no le gusta, no es algo como que me haya tampoco inculcado, de pronto el que puede saber más es mi papá, pero mi papá es muy de derecha, eso sí puede decir, y nunca me he sentado como a hablar de él, porque él a veces habla como sin fundamento, solamente como por hablar. Entonces la verdad siento que me puede incidir a mí en forma negativa porque no sé qué es lo que pasa como tal en Colombia.
Sí, esto da como tal a mucho, da como mucho pie a que muchas personas sigan investigando, porque es como una semilla para que las personas sigan cosechando y pues puedan comprender mejor lo que es como tal las subjetividades dentro del contexto antioqueño. La invitación que yo les podría hacer es que se interesen por eso, ¿cierto? Que busquen alianzas, pues esto también hace parte de crear mucho de esas redes de contactos, el apasionarse por el conocer, por el investigar. Bueno, no que se metan a los grupos de investigación de la universidad. Para que tengan más herramientas de formación, para que sepan que hay otro mundo aparte del aula, otras herramientas aparte del aula, para que consulten más materiales de mejor calidad. No significa que lo que hacemos en el aula no cuente, sino que ayudar a promover esas habilidades y esas competencias que son necesarias para el desarrollo profesional. Si usted quiere hacer una maestría, si alguien quiere hacer, por ejemplo, un doctorado, que seguir un proceso postgradual, una certificación de que participó en un semillero, desarrolló un proyecto, es muy funcional para obtener becas y financiamiento. O sea, son estrategias diferentes que nos van a facilitar que se involucren. La enseñanza que le deja es que si uno investiga lo que le gusta, pues va a ser más soportable todas las cosas que usted encuentre en el camino. Porque si usted no siente esa pasión por lo que está investigando, tarde o temprano, hubieron muchas personas que comenzaron con nosotros y terminaron muy pronto y no continuaron, se salieron. Entonces, si hay pasión por la investigación, eso uno sigue guerreándola, por decirlo así. Entonces, es eso, la responsabilidad, la entrega como tal. Participar en los procesos de consulta, así sea para decir no o para decir sí, pero es importante porque estamos dejando a muy pocos decisiones que son de muchos.